Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la sintonía de Telecable, estamos aquí en el programa de todos los abogados y de todos los ciudadanos. Es ese programa que intenta engarzar de alguna manera el mundo de la ciudadanía con el mundo de la abogacía y viceversa. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Y señoras y señores, hoy les vamos a hablar pues de un tema que está en la calle desde hace muchísimo tiempo, el tema de los autónomos. Este país sin los autónomos no sería absolutamente nada. Son los que mantienen España. Es así, aunque les parezca mentira a algunos. Bien, señoras y señores, hoy tenemos a Alfonso de la Guerra, abogado y además uno de los expertos en este tema laboral, en el tema que hace referencia a los autónomos. Alfonso, muy buenas noches, saludos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. El tema que decía yo, y tú asentías con la cabeza, aunque no te veían en la cámara, que son los que mantienen España. Vamos. Evidentemente el trabajador autónomo está haciendo un doble servicio, por una parte evitando que personas desempleadas se mantengan en esa situación y derivadamente pues procediendo a su vez a contratar a otros trabajadores, claro, y contribuyendo significativamente a la solución del grave problema de este país. Muchas veces los paganinis, Alfonso, ¿sabes por qué te lo digo? Te lo digo por el tema, por ejemplo, de las tasas judiciales. Las tasas judiciales desaparecen para las personas físicas, pero sin embargo no desaparecen para el autónomo, no desaparecen para ese pequeño y mediano empresario. Y eso a veces fastidia. Tengo que corregirte, depende. Si el autónomo es persona física, pues como tal persona física se vería beneficiado de la desaparición de las tasas. Efectivamente, hay situaciones que no se entienden muy bien y se producen disfunciones, como tantas veces da la sensación últimamente en este país con las iniciativas legislativas, que son difícilmente explicables. Es decir, vamos a ver, cualquiera de nosotros, yo mismo, como una persona civil, normal y corriente, tengo un problema con la comunidad de propietarios, por ejemplo, ¿no? En mi actividad privada, en mi actividad personal. Bueno, pues estaría beneficiado por la exención de las tasas. Sin embargo, si estuviese facturando a través de una sociedad limitada unipersonal, es decir, una sociedad limitada de la que yo soy el único socio, una situación consolidada, reconocida y que consta en los registros públicos correspondientes, en el registro mercantil, y tengo un problema dentro del ámbito de esa actividad económica, no me vería beneficiado. Claro, pero son muchos. Sí, son muchos, sí. Son muchos, muchísimos, ¿no? Sí. Pero no se entiende que, o sea, por la mañana me beneficio de las tasas y por la tarde no me beneficio. Siento el mismo, ¿no? Bueno, pero yo creo que en parte es posible que lo corrijan, porque como estamos en periodo electoral, a lo mejor mañana sale el ministro con alguna cosa. Sí. Digo que como hay tiempo de aquí a noviembre, que me parece que son las elecciones en el Estado español, que de aquí a noviembre a lo mejor luchando un poco yo creo que se consigue. Oye, vamos a ver. Sí, me da la sensación de que puede ser así, puede ser así en parte. Todo es posible. Se fueron las tasas al garete precisamente porque las elecciones se acercan. Vamos, no por otra cosa. Motivos del auge del autónomo en los últimos años. ¿Por qué tantos autónomos? Hombre, yo creo que el auge de los autónomos está derivado a su vez de la crisis general del país, ¿no? Las estadísticas de empleo demuestran claramente la gran destrucción de empleo por cuenta ajena que ha habido, que también ha afectado a los autónomos. Mirando las estadísticas puede comprobarse que la disminución de los trabajadores autónomos también fue significativa a través de la crisis. Pero claro, las pocas expectativas que hay, o que hasta ahora hubo, ahora no se sabe muy bien si las hay o no las hay, de que se recupere el trabajo por cuenta ajena, los parados, las personas afectadas tienen que buscarse la vida, vas a perdonarme por la expresión, tienen que buscarse la vida de alguna manera, y esa manera viene siendo el autoempleo, ¿no? El iniciar de alguna manera una actividad profesional o comercial que les permita seguir viviendo. Impulsado también por la posibilidad de capitalizar las prestaciones de desempleo, cobrarlas de una sola vez para invertirlas e iniciar ese negocio. Este fin de semana el presidente del Gobierno ha anunciado que se va a eliminar la limitación por edad para capitalizar esa prestación, con lo cual es posible o es esperable que haya una nueva oleada de personas que se incorporen al mercado de trabajo a través de ser autónomo. De ser autónomo, sí.
Hay otras causas añadidas también para este auge de los autónomos. Pues la experiencia me indica que muchas veces influye en las políticas de gestión de recursos humanos de las grandes empresas, también afectadas por una cierta inestabilidad, una cierta inseguridad en lo que puede ser su actividad diaria, y evitan con todos los medios que tienen a su alcance dentro del marco legal contratar indefinidamente, etcétera. Y demás. Entonces dice, bueno, pues es mejor, muchísimo más fácil contratarme un autónomo con el que voy a tener menos problemas. Exactamente, en principio. Y después hay un tercer grupo que es el que verdaderamente es más ilusionante, que son aquellas otras personas que efectivamente tienen una idea, la quieren poner en el mercado, pero la quieren controlar. No quieren ponerla a disposición de un grupo empresarial y demás. No, yo he encontrado una determinada fórmula de desarrollar cualquier producto, cualquier servicio, es mía, la quiero para mí, que ese sí, efectivamente, es el concepto del emprendedor, entiendo yo, en su sentido más estricto y puro, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿es fácil ser autónomo o es complicado? ¿Te lo ponen muy difícil? Vamos a ver, sí y no. Es fácil iniciar una actividad, ¿no? Depende del tipo de actividad que quieras desarrollar. O sea, podemos poner el ejemplo, alguien, un chavete joven, que es un poco el perfil, que quiere ponerse a desarrollar páginas web. Bueno, pues para ponerse a desarrollar páginas web no necesita más que tener un ordenador, en principio, no necesita nada más. Teniendo ese ordenador con sus licencias y dándose de alta en autónomos y dándose de alta en la agencia tributaria, trabajando incluso desde su casa sin necesidades mayores locales, pues puede estar funcionando al día siguiente. En ese sentido es fácil ser autónomo. A partir de ahí la cosa se complica y se puede complicar hasta donde queramos complicarla, ¿no? Uh-huh. Cuando el proyecto es un poco más complejo, pues hay que pensar la estructura jurídica que habrá que darle a esa empresa, un amplio catálogo de figuras a las que acogerse. Hay que pensar también en los requisitos adicionales que lleve consigo la actividad que se pretende desarrollar. No es lo mismo poner una tienda de fruta, con todo el respeto, de estas que vemos que últimamente están proliferando mucho. Sí, parece que hemos decidido todos comer mucha vivir fruta, sanamente, y entonces pues efectivamente es una cosa que me choca, la cantidad de establecimientos de fruta que han aparecido. Y ¿no es lo mismo eso? No es lo mismo eso pues que ponerte a hacer un taller que tenga una maquinaria más compleja, que a lo mejor tenga sus limitaciones para el lugar donde instalarlo, que te requiera unas necesidades financieras más amplias. Sí. Toda una serie de trámites, de adaptaciones, de cuestiones que hay que solucionar derivadas de la propia naturaleza del negocio. Entonces eso nos puede complicar la vida hasta el infinito. Los PAE, los puntos de atención al emprendedor, al empresario en este caso, ¿no? ¿Son útiles? Y bueno, lo primero, ¿qué son? Los PAE son una iniciativa del Ministerio de Industria que pretende crear una red de puntos de asistencia al emprendedor en la cual la persona que quiera iniciar una actividad puede encontrar asesoramiento, por un lado, y por otro lado, la cumplimentación material de los primeros trámites para el inicio de la actividad. Llámese la constitución de la sociedad, si se decide por una fórmula societaria, llámese el alta en Hacienda, altas en Seguridad Social, o sea, los trámites básicos, elementales que todos necesitamos para iniciar una actividad. Es una red, está integrada por organismos públicos, el Principado de Asturias creo que tiene, las cámaras de comercio y después toda una serie de organismos privados que funcionan básicamente a través de convenios que firman los colegios profesionales. Entre ellos está el Colegio de Abogados de Oviedo, que firmó un convenio, creo que fue en mayo del 2014, junto con otros muchos colegios. Voy a meterme un poco con el nuestro para que espero que no pase nada, ¿no? Nos ganó Gijón por la mano, en este caso. Gijón firmó el convenio antes que Oviedo, ¿no? Bueno, pero nunca supongo que habrá, buena, y supongo que habrá
profundas y sólidas razones que hayan llevado a esa demora. En ese punto de atención, sobre todo los que son privados, hay que prestarles una carta de servicios a aquellas personas que se acercan, pues desde el asesoramiento del inicial de la configuración de su negocio y después esa ejecución material. La parte de esa ejecución material es gratuita porque así se dispone. Estamos hablando de los PAEs privados, ¿no? Y la parte de asesoramiento y demás, pues ya no es obligatoriamente gratuita. Están bien, pero bueno, yo creo que tampoco constituyen una novedad radical con respecto a la situación anterior, ¿no? En mi caso particular, yo llevo muchos años dando de alta empresas y tampoco, bueno, esto lo simplifica un poco, pero tampoco es nada nuevo, ¿no? Y muchas veces, pues, si el proyecto excede un poco de los parámetros más normales y más básicos, pues requiere una actuación más profunda que la utilización del PAE. Pero bueno, Carlos, yo creo que es una buena idea. Por lo menos el emprendedor sabe que tiene una página web en Internet en la cual va a encontrar un catálogo de personas a las que se puede dirigir y con las que va a encontrar un asesoramiento y una colaboración en la ejecución material de los trámites para iniciar la actividad de autónomos. Siempre es interesante, además, darle todo tipo de información al emprendedor para que no tenga que volverse loco, ¿no? Es como una especie de ventanilla única en la que te explican prácticamente todo lo que hay, ¿no? Es decir, no, que no tengo que irme aquí, después al otro, después al otro y después al otro. De todas maneras, siempre lo recomendamos. Hay abogados especialistas en esta materia y si no quieren ir al punto de atención al emprendedor, pueden irse directamente a un abogado, a su abogado, consulta a su abogado, hágalo. Eso es importante, que para eso es el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, que tenemos aquí. Autónomos económicamente dependientes, ¿qué es esto? Bueno, los autónomos económicamente dependientes es un intento de alguna manera proteger y reconocer las peculiaridades de aquellos autónomos que prestan más del 75% de su actividad para una sola empresa, ¿no? Toda la vida hubo una polémica en los tribunales que pienso que se intentó corregir con esta iniciativa y que al final no se consiguió, dándole a esa persona que, insisto, tiene como mínimo el 75% de su actividad concentrada con un mismo cliente, una serie de ventajas, una serie de seguridades. Está articulado a través de la suscripción de un contrato en el que se reconoce la condición de autónomo económicamente dependiente, que hay que inscribirlo en un determinado registro y ahí se le reconocen también una serie de facultades como unas vacaciones que no se llaman tal, se llaman periodos de interrupción de actividad, se le reconoce la existencia de unas indemnizaciones en caso de resolución del contrato, matizando sobre si esa resolución es voluntad del empresario, voluntad del autónomo o de mutuo acuerdo, con unos pequeños parámetros para fijar esa indemnización. Y también se reconoce la posibilidad de que se fuesen formalizando una especie de, vamos a llamarlo así, para que nos entiendan, de una especie de convenios colectivos para este tipo de trabajo. Son unos acuerdos marcos sectoriales que regulasen más o menos esta actividad. Ha sido un estrepitoso fracaso, sinceramente. Yo la semana pasada tuve ocasión de participar en unas jornadas en las que estábamos presentes empresarios, abogados, economistas, y el ponente pues nos hizo claramente la pregunta. Dice, bueno, ¿alguno de ustedes conoce a un trade o tiene a un trade como cliente? Nadie levantó la mano. Y el ponente reconoció, me hubiese extrañado mucho que alguien hubiese levantado la mano. Ha fracasado, no tiene interés. No tiene interés. Y yo creo que no tiene interés precisamente por lo que decía hace un momento en cuanto a los tipos de autónomos o las razones por las cuales los autónomos se inician la actividad. Sí. Si yo le digo a la empresa que voy a ser un autónomo, que soy un autónomo económicamente dependiente y eso me va a facilitar una serie de prebendas, por así decirlo, una serie de derechos, pues posiblemente la empresa vaya a decir, no, espera, que me busco otro, que no me va a venir con esta pejiguera.
Entonces eso, de hecho, fracasó. El tema del IVA era uno de los que más preocupaba a los autónomos. Había empresas que tenían que pagar el IVA prácticamente por adelantado, no prácticamente, tenían que pagarlo por adelantado, es decir, que no lo habían cobrado y ya lo tenían que pagar. ¿Cómo está esto, Alfonso? Pues eso, el propio ministro de Hacienda ha reconocido que ha sido un estrepitoso fracaso y que tendrá que buscar las fórmulas para corregirlo de alguna manera. Parece ser que de los potenciales beneficiarios del sistema de IVA de caja solo se han acogido a él un 1%. No, es como si no se hubiese acogido nadie. Tiene razón el fracaso. La idea es buena. La idea básicamente era evitar que el autónomo, el pequeño empresario, tuviese que ingresar en Hacienda el IVA de aquellas facturas que no había cobrado, ¿no? ¿Cómo se corrige esto? Bueno, pues esto se pretendió corregir con la implantación del IVA de caja, pero en el fondo el problema seguía sin resolverse, porque sí te permitía, en unas determinadas circunstancias, demorar el ingreso en Hacienda del IVA de las facturas que esa persona emite, pero también condicionado a que tampoco se podría aprovechar las deducciones del IVA que había soportado, aunque lo hubiese pagado como un fiel cristiano, ¿no? Que se decía antes, ¿no? No tenía sentido. Al final de cuentas, pues sigues financiando Hacienda de una forma gratuita. ¿Que todos tenemos que colaborar en estos tiempos? Sí, de acuerdo, pero claro, si se trataba de evitar un problema, pues evitémoslo de verdad, no hagamos una apariencia. Además, había otro problema también, que es que en el momento en que un autónomo, un pequeño empresario, se incluye en el sistema del IVA de caja, tiene que hacerlo constar así en sus facturas, con lo cual el receptor de esa factura tampoco se podría deducir el IVA soportado hasta tanto en cuanto no pagase su factura. No como ahora. Ahora a mí un proveedor mío me emite una factura, yo cojo, me la desgravo en mi actividad y Santas Pascuas, sí, con independencia de cuándo la vaya a pagar. Si en esa factura dice que está sujeto al criterio de caja, yo solo podría deducirme el IVA en la medida que vaya pagando esa factura, ¿no? Si tengo un pago fraccionado, pues a 30, 60, 90, bueno, pues podría ir deduciéndomelo a 30, 60, 90. De la otra manera, podría hacerlo. Y, por último, también, la ley del IVA ya contempla el supuesto de que una factura sea impagada y haya que rectificarla, anularla, dejando sin efecto ese IVA en un determinado momento. Pues bien, con el criterio de caja, todo el procedimiento que está establecido en la ley, que ya estaba establecido en la ley, todo el procedimiento se deriva, entiendo yo, hasta el final del plazo que tienes para no ingresar ese IVA que a ti no te ha pagado tu cliente. ¿Ese plazo cuál es? Bueno, pues ese plazo es el 31 de diciembre del año siguiente a aquel al que se ha producido el impago, con lo cual estarías ahí en un limbo, posiblemente no vayas a cobrar el IVA, el 31 de diciembre del año siguiente vas a tener que ingresar el IVA y empezar con la reclamación por el sistema tradicional, con lo cual es una demora en el tiempo que tampoco en la práctica se ha visto que no se ha solucionado ningún problema. Bueno, vamos a quedarnos en casa. Vamos a hablar de la profesión de abogado y el mundo de los autónomos. El encuadramiento como autónomo del abogado. Es una opción. Los abogados seguimos teniendo la posibilidad de optar por encuadrarnos en la mutualidad de la abogacía. Yo no me atrevo a decir qué sistema es el mejor. Yo, personalmente, inicié mi actividad laboral con la mutualidad. No tenía opción en aquel momento, también es cierto, ¿no? Después sí, llegó el año 99, creo que fue, que se nos abrió la opción, de los que estábamos en la mutualidad, de pasarnos al régimen de autónomos. Yo me quedé y no me arrepiento de haberme quedado, ¿no? Posiblemente, si miramos las tablas de rentabilidad, hablando de los mínimos, dice, bueno, la pensión que me va a quedar a mí, pues posiblemente no sea competitiva con una pensión como la que podría tener en régimen de autónomos,
pero eso es relativamente cierto, porque lo que nada impide es que nosotros hagamos aportaciones mayores a la mutualidad que completen la pensión en el futuro. La aportación igual que en autónomos, evidentemente. Y desde luego, lo que sí me tiene muy tranquilo son dos cosas fundamentales. Primero, que los informes de rentabilidad de la mutualidad de la abogacía son buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Es un producto altamente competitivo con respecto a lo que hay en el mercado. La solvencia parece que está garantizada. Y después otra cosa que me hizo mucha gracia, Carlos, que claro, uno ya peina canas y empieza a pensar en otras cosas. Y nos lo mandaron en una nota en la revista que nos envían. Nos mandaron una nota diciendo, oiga, ustedes no se preocupen por nada. Ustedes están en el plan de previsión de la mutualidad y con 65 años se jubilan. No tienen que esperar como un autónomo o un trabajador de régimen general a esa hipotética edad de jubilación que cada día va creciendo. Ahora mismo está en 65 años y 2 meses o 3 meses, me parece que es, ¿no? Esténse tranquilos. Si se quieren jubilar con 65, se jubilan ustedes con todos los sacramentos, ¿no? Y si quieren seguir adelante, por supuesto. No hay ningún problema. Última pregunta ya en nuestro programa de hoy. ¿Tú cómo ves el futuro de los autónomos en nuestro país? Lo veo como lo ven ellos, que son los principales diagnosticadores de su situación. He estado repasando estos días estudios y estadísticas que circulan, que hacen las asociaciones de autónomos diversas, y hay no voy a llamarlo desconfianza, vamos a decir que una cierta tristeza, ¿no? Generalmente la tendencia que se ve es a que este año 2015 en el que estamos vaya a ser un simple año de transición, que las cosas no vayan a mejorar significativamente en términos absolutos. En términos relativos sí, en tanto en cuanto, estando las cosas como están, que todo un sector de actividad se estabilice, pues no deja de ser mala cosa, ¿no? Pero no hay una especial alegría, no hay una especial confianza en que las cosas vayan a mejor. Insisto, todas las opiniones, todas las encuestas de los propios autónomos, que en el fondo son los que están al día a día y se ven la realidad de su negocio, es que este año va a ser un año de transición. Esperemos que hacia mejor, ¿no? Alfonso de la Guerra, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludos y sobre todo suerte en esa carrera profesional, en el mundo de la abogacía, un mundo difícil, complicado y que ha sufrido y sufre la crisis igual que cualquier otro ciudadano, ¿eh? Eso hay que dejarlo tremendamente claro. Muchísimas gracias, Alfonso, buenas noches. Gracias a vosotros, Carlos. Saludos. Nosotros seguimos en Telecable, pero en este programa la próxima semana.